Hola a todos. Soy narrador fanfic, y en este espacio comparto fanfic, teorías y relatos inspirados en los mundos que más amamos. Mi intención es dar vida a estas historias desde otra perspectiva, con respeto a sus autores y con la pasión de un verdadero fan. Si te gustan las narraciones con emoción, análisis y algo de misterio, suscríbete y acompáñame, así podré seguir trayendo más historias como esta. Aviso legal. Los personajes y el universo de Cómo entrenar a tu dragón pertenecen a DreamWorks Animation y sus respectivos creadores. Esta narración se basa en la historia Dragones, Guerra de las Tinieblas, escrita por Bad Dragon en fanfiction.net. Este video tiene fines de análisis, narración y entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor. Puedes encontrar el enlace a la obra original en la descripción. Capítulo 48. Leyenda de un gran guerrero. El tercer día del festival había comenzado. Tras haber dejado de lado aquel terrible suceso con Leviatán, la gente podía volver a sus acostumbradas actividades del festival. Próximo evento de dragón se realizaría esa tarde, el cual consistía en una demostración de talentos y habilidades con los dragones. Los participantes iban a ser Hippo, Heather, Astrid, Isis, Patapés, Patán, los gemelos, Rika, Arthur y Claude. Esta competencia era muy simple, cada jinete pasaba con su día. Tenía 5 minutos para demostrar alguna habilidad o gracia que le haya enseñado a su dragón, siendo calificados por un grupo de jurados. Entre el jurado estaba Iko, Setsuko y Bokon, el cual había sido invitado por Valka para que formara parte del jurado, algo que no dudo en aceptar casi inmediatamente, demostrando la confianza que Valka le tenía. Como el concurso iba a comenzar hasta en la tarde, el resto de la mañana la tenían libre para poder disfrutar del festival y prepararse para la competencia de talentos muy. Amigo, este año la competencia será muy cerrada, tenemos que estar completamente en forma, dijo Hippo, y Chimuelo asintió. Veo que te gusta perder el tiempo en estas tonterías, dijo Piccolo apareciendo de pronto. En vez de perder el tiempo deberías entrenar y prepararte para tu batalla con DRA. Hago lo mejor que puedo, maestro, y honestamente, creo que usted también se merece un poco de descanso, dijo Hippo sonriendo, y Piccolo solo se rió. No digas tonterías, esto para mí no es un descanso, solo es una tontería humana para bailar como tontos. No sea tan duro. Además, ya nos merecíamos un buen descanso, usted más que nadie, ya que derrotó a Leviatán, dijo Hippo con un brillo de admiración en los ojos. Esa es la razón por la que quiero que estés preparado. Vencimos a uno de los 7 maestros oscuros, pero aún quedan otros 6, además de todos los generales y soldados de Drago, además de que hay algo que me inquieta. Hippo dejó sus preparaciones de lado al escuchar a su maestro. ¿De qué habla? No estoy seguro, pero es como si algo maligno inundara todo el aire, dijo Piccolo algo intranquilo, lo que dejó preocupado a Hippo. Ninguno de los dos sabía que eran observados por medio de una esfera mágica por 2 figuras misteriosas, las mismas que habían matado a Mildew. Parece que Piccolo ya sospechando algo. No importa, para cuando se dé cuenta de lo que pase será demasiado tarde, dijo su compañero riéndose. Isla de la Muerte. Recostada sobre una cama, cubierta únicamente por una fina sábana de seda de color negro, Zaleska dormía tranquilamente, con su cuerpo desnudo y una gran sonrisa rostro. Korak la observaba dormir, para luego dirigirse hacia la salida. Duerme bien, deseo antes de abandonar la habitación. Cuando la puerta se cerró, Zaleska entreabrió los ojos y sonrió. Ay, querido, siempre para estas fechas te pones muy sentimental. Korak caminaba por los pasillos del templo, dirigiéndose hacia Catastros. Padre, gritó Karai llamando la atención de Korak. Qué bueno que te encontré, quiero que me entrenes, necesito aprender nuevas técnicas, ser más poderosa para. Ahora no, Karai, estoy muy ocupado, dijo Korak subiendo al lomo de Catastros, el cual emprendió el vuelo, alejándose de la isla, dejando muy confundida a Karai.
Cuando Catastro se perdió de vista, Zaleska apareció al lado de Caray, ya vestida. Quita esa cara de desconcierto, hija, arruinarás tu belleza. ¿Qué le pasa a mi padre?, preguntó Caray confundida. No te preocupes, solamente que hoy es un día muy importante para él. Después de todo, hoy es el aniversario de cuando le juró lealtad eterna al rey Drago, explicó Caray, ganándose una mirada de asombro de Caray. Guión. Catastros volaba en dirección del continente de Europa, donde la travesía de Corag había comenzado hace ya muchos siglos, ya que no siempre fue un siervo de Lastinie. Hace siglos era un ser humano como los que habitaban la Tierra, con una pequeña y notoria diferencia. Él no fue un simple hombre, él fue un conquistador, temido y respetado, considerado la única real amenaza del Imperio Romano, llamado por muchos como el azote de Dios. Fue Atila el Huno, conquistador de Europa. Así es, él estuvo al mando de ejército que hasta el Imperio Romano temió, los poderosos hunos, gobernó gran parte de Asia y Europa, fue un conquistador sabio, valiente, poderoso, aunque algo supersticioso. Tal vez ese fue su único defecto, haber creído ciegamente en las palabras de personas que se creían magos, ya que una vez que se convirtió en guerrero de las tinieblas se enteró que no eran más que unos farsantes. Catastro siguió volando, hasta que Corag lo hizo descender en un campo que no le era tan desconocido, ya que ese fue el último lugar que lo vio con vida. El caballero lo bajó del lomo de Catastros y comenzó a recorrer el lugar con su mirada. Para él todo estaba cambiado, pero no podía equivocarse. Ese fue el lugar que lo vio morir, el lugar donde el temible Atila el Huno dejara de existir. Muchas teorías se habían realizado tras su misteriosa muerte. Algunos creían que había muerto tras sufrir una hemorragia nasal muy seria, de la cual solo fuera testigo su última esposa, una mujer goda llamada Ildico. Otros afirman que su propia mujer la que lo asesinó atravesándolo con una daga. Cualquiera que fuera la razón de su deceso no lo recordaba. Corag no recordaba cómo fue que murió, su mente solo recuerda el gran y temido conquistador que era, pero lograba recordar cómo había muerto. De algo sí estaba seguro, su muerte se convirtió en su nueva vida tras eso. Flashback. Por haber matado a millones de personas y sembrado el terror por mucho tiempo, Atila fue condenado al infierno, donde se encontró frente a frente con el rey de las tinieblas Drago. Este es el trato, tú guías a mis ejércitos a partir de este momento, sirviéndome con lealtad eterna, y a cambio yo te permitiré seguir viviendo como el gran guerrero que podrás seguir disfrutando de las batallas y algún día tendrás al gran rival que siempre has anhelado, declaró Drago. Atila no lo pensó dos veces y, por mi honor, ahora le juro lealtad eterna a usted, gran señor. Que así sea, y para demostrarte mi buena voluntad, te concederé volver a la tierra 2 veces más con nuevas vidas, para que retomes tu lugar como el gran conquistador eres. Las palabras de Drago fueron ciertas. Antes de convertirse en Corag, el rey de las tinieblas le concedió 2 vidas más. En la siguiente que tuvo se convirtió en otro de los conquistadores más temidos de la historia, el gran Genghis Khan, cuyo ejército jamás conoció la derrota bajo su mando, además de que su imperio fue el más rápido que extendido en toda la historia. Cuando la vida del gran Khan se extinguió, Drago lo devolvió a la tierra nuevamente, esta vez convertido en el legendario Caballero Negro. Entrenando en esas 2 vidas, aprendió sobre el honor y el verdadero significado del poder. Finalmente, estuvo listo para la prueba final de Drago, misma que realizó antes de su último despertar, enfrentándose a los demonios más fuertes del ejército de Drago, a quienes derrotó con mucha facilidad. Has aprendido mucho en estos años, ahora eres realmente un guerrero de la oscuridad, completamente leal a mí. Sí, mi amo. Ahora recibe tu recompensa, dijo Drago envolviéndolo en un manto oscuro. A partir de ahora serás conocido como Corag el Caballero Lobo, maestro de las sombras, representante del orgullo. Corag apareció en la forma que tenía actualmente impresionante. Y antes de pasar a lo siguiente, esta es tu prueba final, tráiganlo, ordenó Drago. Varios demonios aparecieron, jalando a un dragón, el cual rugía con ferocidad.
tratando liberarse de sus cadenas. Korak miró fijamente al dragón. Ese no era cualquier dragón, era uno de los más poderosos que existían. Contempla al dragón espectral, un dragón que habita en el mundo los vivos y de los muertos. Explicó Drago: tu prueba final es domar a esta gran bestia. El caballero asintió y se acercó al dragón, el cual le disparó una llamarada. Cuando lo vio acercarse, Korak lo esquivó de un salto y se subió al lomo del dragón, el cual con sacudirse con violencia, tratando de liberarse del intruso. Pero todos los esfuerzos del dragón eran en vano, ya que la gran voluntad de Korak no le permitió rendirse y eventualmente, el caballero triunfó sobre el dragón, el cual convirtió en su fiel compañero. Buen trabajo, felicito Drago. El dragón espectral ahora obedecerá todas tus órdenes y cuando estén listos, ambos realizarán el dragón Éxedes, la máxima unión entre Ginetragón. Sí, mi señor. Ahora, permíteme presentarte a tus compañeros, dijo Drago abriendo su garra y mostrando la imagen de los otros 6 maestros oscuros. POV Drago. Zaleska, la reina de los vampiros, maestra de la noche y representante de la lujuria, es una descendiente de Drácula, el primer vampiro, por lo tanto es una de las criaturas temidas de mi ejército. Itasis, la sacerdotisa del fuego, maestra del desierto y representante de la avaricia, pero no te confundas, ella busca conocimientos, no poder ni riquezas, es un demonio, nació en el inframundo. Anubrix, el guerrero sádico, maestro de la muerte y representante de la pereza, como tú fue un gran guerrero en el pasado, pero a diferencia de ti, siempre fue sanguinario y cruel, no se detenía por nada ni nadie. Vipra, la mujer demonio, maestra del relámpago y representante de la ira, ella también fue alguna vez humana que me vendió su alma a cambio de la vida del hombre que amaba, el cual le agradeció traicionándola y dejándola por otra. Leviatán, la bestia de mar, maestro de los mares y representante de la gula, al igual que Itasis, él nació en el inframundo, es la bestia que congela los corazones de marinpiratas por igual. Necronómica, la gran traidora, maestra de los fantasmas y representante de la envidia, ella fue una hada alguna vez, pero quería poder y se lo di, a cambio de su lealtad mi. Fen POV. Ustedes 7 conformarán a los maestros oscuros, también conocidos como guardianes de las tinieblas. Su misión será muy clara. Deberán encontrar a la próxima luz de la esperanza y liberarme de mi encierro para poder cumplir con mi destino y así recuperar lo que por derecho me pertenece, indicó Drago. Sí, mi rey. Y un último regalo de mi parte. Drago convocó un escudo, en donde se encontraba guardada una espada, el escudo de las tinieblas y la espada la Evatain. Ahora serán tuyos estos símbolos. Te convierto en el líder de los 7 maestros, tu reputación como gran conquistador es notable. Ahora solo quiero saber si tu lealtad hacia mí es total. Korak se arrodilló ante Drago. Por mi honor juro mi lealtad eterna a Lord Drago, rey de todas las tinieblas, gran monarca del mal. Los ojos de Drago brillaron con un brillo de maligna satisfacción ante las palabras de su nuevo y más leal subordinado. Fin flashback. Eso fue lo que pasó. Cuando conoció a sus camaradas tuvo sus propias opiniones. Anubrix y Necronómica le parecían demasiado inestables, lo que los volvía poco confiable. Leviatán era algo parecido, pero él sabía reconocer su lugar y cuándo detenerse. Itasis era la única con la que podía tener una conversación decente, aunque ella casi no aparecía en el campo de batalla. Pronto comprobó que era una formidable guerrera, cual era mejor no provocar. Vipra constantemente se enfurecía por todo, la traición que había sufrido la tenía muy dolida, pero con el paso del tiempo, la guerrera vio en Korak a un hermano mayor ayudar a olvidar esa traición. Finalmente, Zaleska, desde que se conocieron, ella siempre estuvo pegada a él. Al principio el caballero se mostraba reacio, pero llegó a reconocer que la vampiresa tenía encanto, lo que los llevó a iniciar una relación, aunque Korak aún se mantenía algo distante por su lealtad hacia Drago. Zaleska había despertado en él sentimientos humanos y eso le preocupaba, pero su preocupación aumentó más al haber adoptado a Karai y aunque la consideraba una hija temía que eso lo hiciera ver débil ante su amo.
Tras hundirse en sus pensamientos, Korak llegó al punto exacto donde su tienda había sido colocada, donde dio su último suspiro y reencarnó como un guerrero de Lastín. Korak recordó a sus amigos y a su esposa, para luego sacar unas flores de color negro y colocarlas en el suelo, manteniéndose en silencio en todo momento. No hubo ya nada por el estilo, solo a un guerrero recordando la vida que tuvo antes de ser reclutado por Drago, un guerrero recordando a sus amigos y camaradas, así como a las que tuvo. Desde una distancia prudente, Catastros observaba todo y se mantenía en silencio, viendo cómo su jinete se hundía en sus recuerdos. El caballero lobo no lo había notado y si lo hizo no dijo nada, ya que flotando en el cielo, Zaleska observaba la escena con algo de tristeza. Korak, entiendo cómo te siente, murmuró por debajo. Draconia. La tarde había llegado y el gran evento había comenzado, con Twilight actuando como el árbitro, Iko, Setsuko y Bokon colocados en una mesa de jurado, y un público ansver iniciar la competencia. Los competidores participarían en orden alfabético, siendo Arthur el primero en participar, seguido por Astrid, continuando con Brutilda y Brutasio, seguidos por Claude, Hippo, Isis, Patán, Patapés y Rika al último. ¡Ay! ¿Por qué me toco hasta el final? Gritó Rika, solo harán que me ponga mucho más nerviosa de lo que ya estoy. Es por orden alfabético y por desgracia te toco el único nombre que iba hasta el final, dijo Heather. No te preocupes, lo harás bien, dijo Hippo sonriéndole a su hermana. Twilight comenzó los anuncios. Es hora de presentar al primer competidor de la ronda de talentos, que pasen Arthur y su dragón, Escurin el gancho terrestre. El dragón hizo acto de aparición con su jinete, mientras el dragón sostenía 2 cajas sobre sus patas. Parece que Escurin trae 2 cajas. ¿Qué contendrán?, se preguntó Twilight. Ahora Escurin, ordenó Arthur, y Escurin lanzó ambas cajas por el aire, para luego dispararles una bola de fuego a cada una, no con mucho poder para que explotaran, sin que se abrieran y su contenido saliera disparado. El contenido de la caja eran distintos blancos de madera que comenzaron a caer en picada hacia el suelo. En total eran 30 blancos. Escurin se elevó hasta pasarlo y una BAD comenzó a disparar varias bolas de fuego contra los blancos. Los disparos eran pequeños y golpearon en los blancos justo en el centro, asombrando al público. Vaya, una gran demostración de puntería y a un blanco en movimiento, que estaba cayendo a gran velocidad. Fueron 30 blancos y a todos les dio justo en el centro, y todo justo a tiempo. Cuando aún le quedaban 10 segundos más. Ahora ve qué dicen los jueces. Iko le dio un 8, Setsuko un 9, mientras que Bokon le dio un 10. Vaya, un promedio de 27, esto hace que la competencia sea un poco más reñida. Arthur y Escurin volvieron a la línea de entrada. Casi de inmediato, Astrid y Tormenta salieron de la línea. La dragona se elevó y extendió sus alas, así como su cola y cuello se levantó sobre el cuello de Tormenta y comenzó a saltar sobre el lomo de su dragón hacia atrás, de manera que aterrizaba en sus manos y pies, alternando, para luego regresar a la cabeza, demostrando un gran equilibrio, lo que le hizo ganarse 9, 9 y 10, quedando en 28. Los gemelos salieron disparados en Barf y Belch, comenzando a volar a gran velocidad, con sus jinetes listos para hacer su gran acto. Lista, hermana, Lista, Ambos se pararon en las cabezas de sus dragones, sonriendo de manera extraña, para luego saltar y chocar sus cascos en el aire, para luego aterrizar sobre las cabezas de respectivos dragones, el cual aterrizó. Se hizo un largo silencio, mientras esperaban que hicieran otra cosa. Disculpen, aún les queda medio minuto, dijo Twilight confundida. Pero si ya acabamos nuestra rutina, dijo Brutasio. Fue choque en el aire y a gran velocidad, dijo Brutilda sonriendo. Tras escuchar eso, los jueces se vieron entre sí. Iko les dio un 2, Setsuko un 3 y Bokon un 10. Ganándose una mirada de desconcierto de sus compañeros jueces. Me gusta alentar la creatividad de todos, explicó Bokon sonriendo, quedando los gemelos con 15 puntos. Claude fue el siguiente en pasar.
el chico demostró el control de relámpago sobre los rayos que había obtenido en la última tormenta, haciéndolos danzar en el aire, lo que provocaba un bello espectáculo de luces, lo que le dio una puntuación de 9, 9 y 10, quedando con 27 puntos. Heather fue la siguiente en participar. Sal se elevó en el aire y produjo poderosas ventiscas de viento que cortaron dos pilares de metal que Heather había pedido de las herrerías, para después hacer una pirueta, colocándose en la espalda de su dragón, levantándose en una sola mano y sosteniéndose así por el resto del minuto, ganando 910, quedando con 28 puntos. Hippo fue el siguiente. Su demostración consistió en hacer que Chimuelo disparara una espiral de fuego, para luego lanzarse en picada, activar su traje volador, volando al nivel del Furia Nocturna y girando en los espirales de fuego. Cuando ya casi estaban en el suelo, Hippo volvió al lomo de Chimuelo y este comenzó a girar, disparando una llamarada, que lo rodeó, dando un espectáculo de distintos colores, para después descender, con ambos totalmente ilesos, lo que le valió una puntuación de 10. 10 y 10, de 30, puntuación perfecta. Isis salió en Aqua y Marina, los cuales crearon varias burbujas de agua de distintos tamaños. Isis saltó de su dragón y comenzó a brincar por cada una de las burbujas, como si fueran escaleras. Cuando ya estaba llegando a la última, ambas cabezas dispararon un chorro de agua que impulsó la última burbuja hacia el cielo, creando una ferviente, lo que hizo que Isis ganara 9, 9 y 10, quedando con 27. Patán fue el próximo en pasar. Su prueba consistía en una demostración de valor, en la que iba a demostrar que Diente Púa era el dragón más valiente haciéndolo pasar un de troncos cubiertos con anguilas vivas y muertas. Naturalmente, ningún dragón, que no sea un Tifumeran, se atrevería a eso y Patán terminó siendo arrojado al otro el dragón, ganándose 0, 0 y 10 de parte de Bocón por lástima, quedando con solo 10 puntos. Patapés fue el siguiente en pasar. Su prueba fue de rescate, en la que demostraba que el peso de Gorgontua podía ser una gran ventaja, colocando un muñeco en el centro academia. Hizo que Gorgontua se elevara en el aire y descendiera en picada. Antes de caer sobre el muñeco se detuvo en el aire y tomó al muñeco con sus patas, para llevar un punto seguro, lo que le valió un 8, 8 y 10, quedando con 26 puntos. La última en pasar fue Rika en Sakura. La furia nocturna se elevó en el aire y comenzó a hacer algunas piruetas, al tiempo que escupía fuego, dando varios giros en el aire el dibujo de un dragón con el fuego de Sakura, lo cual maravilló al público y le hizo ganarse 9, 9 y 10, quedando en 28 puntos. La competencia de talento ha terminado. Ahora anunciaremos a los ganadores. En último lugar con 10 puntos, Patán, Anuncio Pixie. ¿Qué? Eso es un robo. Exijo un recuento, bramó Patán. En penúltimo lugar con un total de 15 puntos, los gemelos Brutilda y Brutacio. Los aludidos chocaron sus cascos al escuchar que no quedaron en último lugar. En cuarto tenemos a Patapés con 26 puntos. El aludido abrazo a Gorgontua y la dragona lamió su cara. En tercer lugar tenemos un empate entre Arthur, Claude e Isis con un total puntos. Los aludidos saltaron de alegría, ya que aunque habían empatado, el tercer lugar era algo bueno. En el segundo lugar también tenemos un empate entre Astrid, Heather y la princesa Rika con 28 puntos. La hermana de Hippo por poco se desmaya cuando escuchó que quedado en segundo lugar, mientras que Astrid y Heather se miraban desafiantemente. Y finalmente, en primer lugar, con un total de 30 puntos bien merecidos, el príncipe Draconia, Hippo, Anuncio Twilight. El público estalló en aplausos tras escuchar los resultados y Valka prosiguió a entregar los premios. El tercer lugar se llevaron medallas de bronce, así como una daga de Gronkle para cada uno. El segundo lugar se llevó medallas de plata y una lanza de hierro de Gronkle para cada una. Finalmente, Hippo se llevó la medalla de oro, así como escudo y un arco de hierro de Gronkle. Felicidades a todos por sus victorias bien merecidas, felicitó Valka sonriéndoles. El público comenzó a aplaudir llenos de emoción. Patán estaba más que furioso al ver que había vuelto a ser superado por su inepto primo. No podía creerlo, no quería CRE. Era Patán, siempre fue mejor que su idiota primo.
Debe ser humillante para ti ser superado una vez más por tu primo, dijo Rayo detrás de él. ¿Que se siente ser vencido por el inútil de tu primo?, preguntó sonriendo burlona. Esto no será para siempre, todo lo que él tiene es mío por derecho y algún día lo recuperaré, guión. ¿Y cómo piensas hacerlo?, preguntó Rayo con calma. No lo sé, respirando hondo, pero voy a hacerlo, así tenga que matarlo, aseguró, para retirarse entre la multitud. Cuando Patán se retiró, Rayo sonrió un poco y cuando vio a su padre, Gard, hablando con Stoico, su sonrisa aumentó aún más. Las cosas estaban saliendo tal como esperó. Continuará. Capítulo 49. Robos en el festival. Hippo se levantó muy entusiasmado. Ese día comenzaba una nueva parte del festival y como un buen jinete de dragón, estaba ansioso por salir y volar en Chimuelo, pero bajó al salón a desayunar, se topó con una pequeña sorpresa. Ya que en el salón había una multitud de personas, entre ellos algunas mujeres y hombres berquianos, que denunciaban robos de los que fueron víctimas durante la noche. Alguien se robó la pipa que me heredó mi padre, guión. Alguien robó mi pata de palo, guión. Alguien se robó mis calzones, guión. Valka alzó las manos. Por favor, cálmense, así no vamos a llegar a ningún lado, declaró en medio de los gritos de la gente, algo que no era sencillo. Stoico, quien había llevado a las víctimas de robo de su tribu ante la reina de Draconia, vio una oportunidad para ayudar al amor de su vida, se dirigió hacia ella, pero poder decir o hacer algo. Silencio. Si bien el grito no era muy fuerte, su tono de voz imponente hizo callar a todos. Al voltearse toparon con Severus, quien acababa de llegar, acompañado de Geu, Maléfica, Piccolo y Twilight. La reina ordenó orden. Aquel hombre, tan intimidante, logró que todos guardaran silencio y Valka le sonrió agradecida, lo que provocó una mirada molesta de Stoico. Muy bien, ahora díganme, ¿ocurrieron esos robos?, preguntó con calma. Anoche, informó una mujer, muchas cosas desaparecieron durante la noche. Y algunas aparecieron, dijo un anciano. Yo encontré mi bastón, el mismo que había perdido hace una semana, apareció anoche en el mismo lugar que lo había dejado y desapareció mi cofre de tesoro, dijo el anciano llorando. ¿A quién le importa un cofre?, cuestionó Brutasio enojado. Alguien se llevó a Masi, gritó llorando a cántaros. Muchas miradas se posaron sobre el vikingo completamente desconcertados. ¿Quién es Masi?, preguntó Twilight. El mazo de hierro que se ganó ayer en uno de los juegos de la feria, explicó Brutilda. Lo trataba como si fuera su propio hijo. Es que era mi hijo, gritó Brutasio. Se llevaron a Masi y a cambio me dejaron esto, gritó sacando unos calzones. Esos son mis calzones, gritó una anciana y Brutasio lo soltó rápidamente con un gesto de asco. Valka se quedó muy confundida por lo que pasaba y no era la única. ¿Qué clase de ladrón es este?, cuestionó Piccolo. Roba algunos objetos y deja otros en su lugar, como ese estuviera jugando con sus víctimas. Por favor, cálmense, gritó Valka. Escuchen, pondré a los guardias y a los jinetes de élite a buscar a ese ladrón. Mientras tanto, ustedes sigan disfrutando del festival, Reku. Que son tiempos de alegría y que hay que disfrutarlos mucho. La mayoría de la gente hizo gestos de estar de acuerdo, excepto por uno solo, pero Masi. ¿Qué pasará con Masi?, gritó Brutasio lleno de dolor. Hippo tuvo que intervenir en ese momento. Madre, ¿me permites decir algunas palabras?, guión. Adelante, hijo. Hippo se dirigió a su gente. Escuchen. No sé quién se robó sus cosas, pero les prometo que haré todo lo posible por encontrarlo y llevarlo ante la justicia. Este ladrón es algo extraño, pero les prometo que no pararé hasta hallarlo. ¿Qué hay de Masi?, gritó Brutasio. Sí, Brutasio, también encontraré a Masi. Hippo volteó a ver a Valka. Madre, si me permites, me gustaría que me dejaras a mí y a Chimuelo encontrar al ladrón. Valka se quedó pensando en las palabras de su hijo por unos instantes y asintió. Muy bien, pero me sentiría más tranquila si alguien más te ayudara. Yo me ofrezco,
gritó Rika. Y yo, gritó Twilight sonriendo también. Muy bien, entonces les confiaré a los tres encontrar a ese ladrón, dijo Valka sonriéndoles. Hippo le sonrió agradecido a su madre, ella siempre confiaba en él y eso era algo que le agradecía bastante. Ahora escúchenme, pidió Hippo, vuelvan a sus actividades diarias. Cuando encontremos al ladrón. Hippo se vio interrumpido por Chimuelo, el cual apareció de pronto en el salón, saltando y rugiendo muy alarmado, siendo Maléfica y Twilight quienes comprendieron que le pasaba, ya que ellas entendían el lenguaje de los dragones. Alguien se robó a Excalibur, gritó Maléfica sin poderse creer lo que había escuchado. Clavaremos al maldito en la pared, gritó Hippo, mientras su mirada se volvía furiosa por la noticia. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar, la espada Excalibur, el arma legendaria, había sido hurtada. Hippo se dirigió rápidamente a su habitación, seguido por Twilight y Rika. Cuando llegaron, la espada ya no estaba y en su lugar dejaron un par de botas, dijo Rika tomándolas. Ese ladrón es muy extraño. Y ahora tiene a Excalibur, dijo Hippo horrorizado ante esa idea. Tenemos que encontrarlo antes de que la venda o la dañe de alguna manera. Rápido, vayamos a los lugares se cometieron los crímenes. En las casas donde ocurrieron los robos escuchaban siempre la misma historia, que dejaban sus pertenencias en el lugar correspondiente y que de la noche a la mañana ya estaban. En su lugar dejaban otros objetos que le pertenecían a algún vecino o algún desconocido. Todos nos dicen exactamente lo mismo, nadie sabe otra cosa, dijo Rika algo molesta. Hippo se quedó pensando, nos hace falta ir a ver a los gemelos, tal vez ellos sepan otra cosa de nuestro misterioso ladrón, sugirió. ¿Estás bromeando, verdad?, preguntó Twilight apareciendo con una barra de chocolate que Isis le había obsequiado. Antes de que Hippo dijera algo, un grito de enfado se escuchó. Cuando encuentre al miserable que me robó mi sombrero lo haré disparar del cañón, gritó Jack molesto, ni caminaba por las calles de la ciudad acompañado por Jem. El grumete vio a Hippo y a los otros, los saludó y se acercó. Buenos días, chicos. Hola, Jim, saludó Hippo sonriéndole. ¿Qué le pasa a Jack? Hoy en la mañana descubrió que le habían robado su sombrero y para un pirata el sombrero es como su corona, explicó Jem. Tenía entendido que ustedes dormían en el Perla Negra, dijo Twilight parpadeando confundida. Y así es por eso que no entendemos cómo pudo un ladrón abordar en la nave y robarse el sombrero del capitán sin que nadie se diera cuenta, dijo Jem sorprendido por astucia de ese ladrón. Hippo se quedó pensando un momento. Si quieres puedes ayudarnos a encontrar pistas, Jem. Gracias, ya que el capitán en serio quiere su sombrero de vuelta. Con un nuevo integrante a su equipo de detectives, los chicos se dirigieron a la casa de los gemelos, la cual estaba en la zona residencial de Berk. Al ver pasar a Hippo, muclos berkianos que ya reconocían el gran héroe que era, le hacían una reverencia, otros solo lo miraban como si fuera un bicho raro. Hippo, gritó una voz, al voltear vieron descender a Slash y a Heather saltar de su lomo, se veía muy agitada. ¿Qué pasa, Heather?, preguntó Hippo. Alguien se robó mi arco y flechas, las dejé sobre la ventana de mi habitación y cuando me di cuenta ya no estaban y en su lugar dejaron esto, dijo Heather mostrando un que apareció en el mismo lugar en que había estado su arma. Hippo reconoció esa arma, pero antes de poder decir algo, la dueña legítima del hacha hizo acto de aparición. Esa hacha es mía, gritó Astrid arrebatándosela a Heather. Alpia, descubrimos quién es la misteriosa ladrona. ¿Qué? Claro que no. Esa hacha apareció en mi habitación de la nada, se llevaron mi arco, mis flechas y mi daga, gritó Heather viendo a Astrid molesta por ser acusada ladrona. No mientas, reconoce que no eres más que una ladrona, sino dinos qué hacía con mi hacha, Ya basta, Astrid, intervino Hippo. Conozco a Heather desde hace años y sé que no es ladrona, ya que a mí también me robaron algo. Y lo que le robaron a Hippo es mucho más valioso que una simple hacha, dijo Twilight, aunque sigo sin entender qué clase de ladrón roba cosas dejando otras atrás. Tal vez sea un ladrón parecido al capitán Jack, sugirió Jem. ¿Por qué lo crees así?
Preguntó Rika confundida. Bueno, el capitán Jack es muy extraño, nunca se sabe si lo que hace lo planea o lo inventa conforme a la situación, además de que siempre actúa de maneras impredecibles. Quizás este ladrón está haciendo lo mismo, nos está distrayendo con estos robos para dar uno mayor. ¿Y qué tan grande podría ser? Ese tipo ya se robó a Excalibur, el arma legendaria que podría ser más valioso que esa espada, preguntó Rika. Antes de seguir pensando, mejor hagamos lo que venimos a hacer, busquemos pistas, dijo Hippo. Mientras buscaban, Patapés también se les unió, ya que al parecer también le robaron su casco y dejaron en su lugar una de las manos de Bocón, es decir, una de sus pro que lo tenía algo asustado y asqueado. Mientras Hippo inspeccionaba el suelo con sus manos, Chimuelo olfateaba el lugar tratando de encontrar algo. Cuando Astrid se le acercó, oye, Hippo llamó en voz baja, él lo volteó a ver. ¿Qué pasa, Astrid? Escucha, quería disculparme por haber acusado a Heather sin fundamentos, pero debes entender que verla con mi hacha fue un poco sospechoso. Hippo suspiró, no es a mí a quien debes pedirle disculpas, sino a ella, pero sé que no te llevas bien con Heather, así que le diré que te disculpaste, dijo Hippo sonriéndole y sonrojó un poco. Ahora continuemos. Tú, el grito lo había lanzado Patán, el cual iba hecho una furia. Dime dónde está, ¿Qué cosa? Preguntó Hippo confundido. Mi cinturón de piel de dragón. ¿Dónde está? Lo puse sobre mi cama y para cuando me di la vuelta, Adivinaré, ya no estaba y te dejaron otra cosa en su lugar, dijo Astrid cruzada de brazos. Patán se quedó callado. Exacto, me dejaron el estúpido mazo de Brutasio y... Masi, gritó Brutasio apareciendo de la nada y saltando sobre Patán para quitárselo. Oh Masi, qué gusto ver que estás sano y salvo, gritó llorando. Jem solo miraba a Brutasio sin saber qué pensar. Qué tipo tan raro. No tienes ni idea, dijo Astrid. Chimuelo no hacía caso a nada de lo que pasaba, él solo continuaba buscando, al igual que Twilight, quien dejó su barra de chocolate sobre una piedra para buscar mejor, la vuelta un instante y cuando se dispuso a tomar su dulce, este ya no estaba ahí en su lugar. ¿Qué rayos? ¿Y mi chocolate? Estas son las armas de Heather. Heather, la aludida, corrió y tomó sus armas. Vaya. Gracias, Twilight. ¿Dónde estaban? Preguntó Heather sonriendo agradecida. Sobre esta piedra, pero alguien se robó mi chocolate y las dejó en su lugar, explicó la princesa Hada. Jem se quedó muy pensativo. Este ladrón está comenzando a asustarme. No eres el único, dijo Patapés. ¿Qué tal si nos está acechando en este preciso instante? Preguntó tembloroso. Chimuelo seguía olfateando el suelo, cuando llegó hasta un árbol, en cuyo tronco estaba recargada Excalibur. El dragón rápidamente rugió, siendo Twilight la primera en LLE. ¿Qué pasa, chico? Sus ojos se abrieron al ver la espada. La encontraste. Bien hecho. Iré por Hippo y los otros, Chimuelo se irguió orgulloso por su encuentro y cerró los ojos un momento. Para cuando los abrió, la espada había desaparecido y en su lugar quedó el chocolate de Twilight, que lo hizo quedarse confundido. Rápido, Hippo, por aquí. Ahora dime qué fue lo que encontró Chimuelo, preguntó Twilight sonriendo contenta. Hippo miró lo que Chimuelo estaba olfateando y después miró a Twilight una barra de chocolate. Así es, tú. ¿Qué cosa? Twilight volteó y vio que efectivamente había una barra de chocolate, su chocolate, pero, si estaba aquí, la espada estaba aquí. Hippo suspiró. No es momento para bromas, chicos, esto es algo serio, Chimuelo, cuando encontremos Excalibur te daré de comer, por ahora solo ayúdenme a buscar la espada, por favor, pidió Hippo retirándose a continuar la búsqueda. Chimuelo y Twilight se miraron entre sí. La princesa se talló los ojos con sus manos. Oye, Chimuelo, no estoy loca, ¿verdad? Aquí estaba Excalibur, la espada de Hippo Crack. El furia nocturna asintió y volteó hacia el árbol, donde aún se encontraba el chocolate, y entonces lo vio, descubrió al ladrón y lo que más lo sorprendió era que no se trata de un ser humano, sino de un dragón.
Un pequeño y travieso Terrible Terror de color azul verdoso. El dragón tomó el chocolate con una de sus patas y regurgitó una cabeza de pescado, misma que dejó en el lugar del chocolate, para luego subirse a una rama del árbol, ante un confundido y sorprendido Chimuelo. Oh bueno, al menos recupere mi chocolate, dijo Twilight tomando la cabeza de pescado y dándole una mordida sin darse cuenta, cuando lo hizo Jack. ¡Qué asco!, gritó escupiendo y tallándose la lengua con las manos en un intento desesperado por quitarse el sabor. El Terrible Terror miraba la escena confundido y entonces Chimuelo mostró los dientes amenazadoramente, para luego llamar la atención de Twilight. ¿Qué pasa? La princesa hacia arriba y lo descubrió. ¿Un Terrible Terror? Y tiene mi chocolate, guión. Al verse descubierto, el Terrible Terror emprendió la huida, especialmente cuando Chimuelo comenzó a subir por el tronco del árbol, lo que llamó la atención de los demás. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Hippo, fue cuando vieron al terror salir volando con el chocolate en su pata. «Detente, dragón ladrón», gritó Twilight abriendo sus alas y comenzando a perseguir al ladrón. Los que atestiguaron todo se quedaron sin saber ni comprender qué acababa de pasar. Chimuelo corrió hacia Hippo y lo golpeó con su cabeza. «¿Qué pasa, amigo?», Chimuelo su cabeza, indicándole que siguiera a Twilight y al ladrón. «Oye, Hippo, ¿y si ese terror es el ladrón?», preguntó Heather, ya que Twilight lo llamó así y ella entiende el lenguaje de los dragones. Hippo se quedó pensando en esa posibilidad y después miró a su amigo. «¿Es eso cierto, Chimuelo?», preguntó, y el Furia Nocturna asintió. «Muy bien, vamos tras ellos», indicó H. Chimuelo emprendió el vuelo. Guión. Twilight perseguía al Terrible Terror por entre los árboles. El dragón parecía estar disfrutando de la persecución y constantemente le disparaba pequeños disparos de fuego. Twilight. «Eso no bastará para detenerme», gritó Twilight aumentando la velocidad de su vuelo. El Terrible Terror comenzó a volar en zigzag, con Twilight siguiéndolo muy de cerca. La princesa Hada no iba a dejar que el pequeño ladrón se escapara, aunque se tratara dragón. La persecución duró alrededor de 10 minutos, el terror se detuvo frente a un árbol y esperó a su perseguidora, la cual lo alcanzó al cabo de unos segundos. «Muy bien, ya tienes a dónde ir, ahora devuélveme mi chocolate». Guión. Twilight se lanzó contra el terror, quien se impulsó hacia arriba y la princesa chocó contra el árbol, lo que provocó que el dragón hiciera un sonido que parecía una risa burr. «Me gustó, jamás lo vi venir», reconoció Twilight adolorida. «Pero ahora sí vas a ver», gritó recomenzando la persecución. El Terrible Terror comenzó a volar de nuevo entre los árboles, con la princesa Hada persiguiéndolo y muy de cerca, algo que comenzó a preocupar al dragón, pero este no dar por vencido tan fácilmente. Pero antes de poder pensar en algo, Twilight lo atrapó del lomo. «Te tengo», gritó sonriendo sin detenerse y sin ver a dónde se dirigía. Para cuando se dio cuenta de lo que iba a pasarle, terminó estrellándose contra el hueco de otro árbol, chocando con tal fuerza que el hueco se hizo más largo. El ruido llegó hasta donde estaban Hippo y Chimuelo. «¿Escuchaste eso, amigo?», preguntó Hippo y Chimuelo asintió. «Vino de por allá, andando», indicó, y Chimuelo se dirigió hacia el punto indicado. Cuando llegaron, descubrieron a Twilight sobándose la cabeza y al Terrible Terror atrapado entre sus manos. «Ya te atrape, pequeño ladrón». Hippo dirigió su mirada hacia el interior del árbol y abrió los ojos lleno de sorpresa. «Twilight, mira», guión. La princesa miró hacia el interior del árbol y descubrieron que este era el nido del Terrible Terror, donde coleccionaba todo lo que robaba. Entre los objetos robados se encontraba Excalibur, gritó Twilight contenta. «Vaya, ¿quién diría que un pequeño dragón sería el causante de los robos ocurridos en toda la ciudad?», dijo Hippo riéndose. «Un dragón bastante inteligente y extraño para haber hecho algo como eso», dijo Twilight asombrada por cómo el dragón robaba objetos y dejaba a otros como un intercambio. «Realmente es extraño y sorprendente a la vez, nunca me imaginé que un pequeño dragón daría tantos problemas», dijo Hippo. Twilight miró al dragón molesta. «¿Y qué hacemos con este pequeño ladronzuelo?», preguntó sin soltarlo un poco.
Hippo se quedó pensando unos instantes y finalmente sonrió con una idea que se le vino a la cabeza. Después de todo, no por nada era conocido como un amante de los traes o incluía a los que robaban. Guión. Más tarde. Tras haberle informado a su madre lo que había pasado, Valka ordenó al capitánico que junto a otros guardias devolvieran las pertenencias robadas a sus respectivos dueñismos que estaban formados en fila frente al nido del Terrible Terror. Maléfica estaba con Hippo y Iko, mientras los guardias devolvían las pertenencias a sus dueños, incluidos Patán y Patón, así como Stoico, Bocón y otros que fueron víctimas los robos. Por fin lo recuperé, ya sentía mi cabeza desnuda, dijo Jack poniéndose su sombrero. Hace tiempo lo perdiste y ni siquiera te molestaste en volver por él, le recordó Hiss. Ese fue un caso especial. Jones había enviado a su mascota para comerme y lo hizo. Fue desagradable, dijo Jack para luego seguir su andar. Jem solo se rió y Astrid se acercó al grumete. ¿Cómo soportas estar bajo el mando de ese pirata, Dion? No es tan malo, además, creo que es el mejor capitán que jamás conocí, dijo Jem sonriéndole a Astrid. Iko vio como una señora se retiraba con su bastón recién recuperado. Vaya, un Terrible Terror, jamás habría pensado que un dragón así podría robar objetos de esta manera. Eso te demuestra que los dragones son más astutos de lo que pensamos. Solo mira cómo tiene a Twilight, dijo Maléfica señalando donde su hija y el terror parecían discutir. Ya que el Terrible Terror no le quería devolver el chocolate a la princesa, como que debo darte algo a cambio de mi propio chocolate, cuestionó Twilight muy ofendida por. El terror le exigía. Justo en ese momento, Patán pasó a su lado. Stoico y Bocón se acercaron a Hippo, seguidos por Patón. Oye Hippo, queríamos agradecerte por haber recuperado nuestras cosas, ¿no es verdad, Stoico?, preguntó Bocón. Autoridad. Stoico asintió. Muchas gracias por recuperar lo que nos habían robado, dijo desviando la mirada. Sabes que, yo nunca he sido bueno para. Lo sé, pero no es a mí a quien deben agradecer, sino a ella, señaló Hippo, mientras Twilight se acercaba a ellos con su chocolate en la mano. Maléfica frunció el ceño al verla con su dulce. ¿Cómo fue que recuperaste tu chocolate, Guión? Se lo cambié por algo que no nos servía para nada, explicó Twilight. Todos levantaron la vista para ver qué le dio Twilight al dragón a cambio de su chocolate, llevándose una enorme sorpresa, especialmente Patón, quien se talló los ojos para asegurarse que veía bien. Ya que el Terrible Terror se estaba llevando amarrado, amordazado y arrastrando a Patán, el cual miraba a todos, gemía y se retorcía, suplicando con esos gestos un prompt auxilio. Oye, no. Vuelve aquí con heredero de Berk, gritó Patón corriendo detrás del dragón. Todos devolvieron la vista a Twilight, quien simplemente se encogió en hombros. ¿Qué? Sí, sé que fue cruel, pero es como bien dicen, ojo por ojo, diente por diente, y de por chocolate, explicó la princesa, dándole una mordida a su deliciosa barra de chocolate, y las carcajadas no pudieron evitarse por su comentario. Continuará. Capítulo 50. Agua de los dioses. Hippo se encontraba corriendo en un espacio oscuro, corría lo más rápido que sus piernas le permitían, pero por más que corría no iba a ninguna parte. El heredero de Drac trataba de escapar de algo que se encontraba muy cerca de él. De pronto, en el manto oscuro aparecieron dos brillantes ojos de color azul, mientras un rugido se escuchaba. Era el rugido de un enorme dragón, pero este dragón era diferente a cualquier otro que haya visto. Ya que este dragón era blanco y de ojos azules, lo cual le daba un aspecto más imponente y fiero. Un furia nocturna palidecería ante semejante dragón. Hippo trató de esca aquella enorme bestia, pero el dragón apareció frente a él. No. Aléjate. ¿Qué quieres de mí?, gritó Hippo muy asustado. El imponente dragón lanzó un feroz rugido, mientras cargaba un relámpago en su boca, mismo que disparó contra Hippo. El chico se protegió del ataque con sus brazos. No lo lastimó ni un poco. En su lugar escuchó una extraña voz.
Bebe el agua de los dioses, libera tu potencial, encuentra tu poder, guión. La figura del dragón cambió drásticamente a una en cuyo centro había un templo de aspecto egipcio. ¿Qué es todo esto?, preguntó Hippo muy confundido. Antes de poder obtener respuesta, un resplandor blanco lo cegó y de pronto despertó, cubierto en sudor e incorporándose de golpe de su cama. Todo había sido un sueño. Ese sueño era muy diferente. Chimuelo, que dormía a su lado, se levantó y miró a su jinete confundido. Hippo solo le sonrió en un inútil intento de tranquilizar a su amigo, pero el furia nocturna sabía que le estaba pasando algo grave. Hippo se levantó de su cama y se dirigió a la ventana. Contempló la luna en todo su esplendor, quedando hundido en sus pensamientos. Siento que debo ir a una parte, ay. Llamándome, algo que podría ayudarme o destruirme. Esta posibilidad le hizo tragar saliva. Guión. Isla de la Muerte. Tras la destrucción de Leviatán, los maestros oscuros estaban más que molestos, ya que ahora solo eran 6 y en esos momentos, Korak se encontraba en una audiencia c. Maestro y señor, Zaleska disfrutando de un baño, lo que dejaba a Anubrix con Itasis, Vipra y Necronómica. Leviatán fue destruido y nosotros perdemos el tiempo en lugar de vengarnos, dijo Anubrix. Korak se encuentra hablando con el amo en estos momentos, debemos esperar a que vuelva y nos diga cuáles son los deseos de nuestro señor, dijo Itasis acomodando lentes. Yo opino que ataquemos ahora antes de que la luz se vuelva más fuerte. Esta vez Piccolo derrotó a Leviatán, quién sabe si la luz nos vencerá después, dijo Necronómica. Como yo lo veo que un espacio vacío en nuestro grupo, dijo Vipra, alguien debería llenarlo. Anubrix soltó una risa burlona. ¿Y quién se puede saber ocuparía el lugar de Leviatán? No hay nadie que se lo merezca. Karai y Varelok, quienes estaban en el mismo salón, escucharon todo. Si bien Varelok se mantuvo al margen por inteligencia, Karai no. Estoy yo, gritó desafiante. Anubrix volteó a verla y soltó una carcajada. ¿Tú? ¿Una débil humana? No me hagas reír. Los humanos no son capaces de controlar el gran poder Rinzin, el poder que los 7 maestros oscuros controlamos y que nos vuelve invencibles. Karai soltó una risa burlona. Sí, claro, y dime, entonces, ¿qué le pasó a Leviatán? Mocosa insolente. Anubrix saltó contra Karai, quien desenvainó su espada y esquivó un golpe del maestro. ¿Cómo te atreves a dudar del poder de un maestro oscuro, Bra? Furioso, Anubrix atacó a Karai, quien se defendía como podía, pero el maestro oscuro era demasiado poderoso para ella y apenas podía mantenerse en pie peleando contra la mam. Anubrix sujetó a Karai del rostro y la estrelló contra la pared. Anubrix, ya basta, dijo Vipra. ¿Recuerda quién es? Claro que lo recuerdo, solo es una mocosa tonta por la que Korak tuvo piedad, pero yo le voy a dar el final que debí darle hace mucho tiempo. Anubrix preparó su golpe. Varelok intervino. No, bramó desenvainando una de sus armas, la volcanospique. Anubrix detuvo el golpe con su mano. ¿Tú también, general? Muy bien. Anubrix lanzó a Varelok contra el suelo y luego lanzó a Karai contra él, pues morirán juntos. Ambos generales se incorporaron y atacaron juntos al maestro oscuro, quien no tenía problemas en lidiar con ambos. Golpeó a Karai en el rostro y a Varelok en el estómago. Ambos cayeron al suelo pesadamente, para luego ser sujetados por los vendajes de Anubrix. Ahora sientan el gran poder Rinzin. Anubrix comenzó a brillar con una aura maligna y lanzó una descarga de energía contra ambos, lastimándolos gravemente. Ya fue suficiente, Anubrix, dijo Itasis. Ya te divertiste, ya déjalos. ¿Y quién va a obligarme, Itasis?, preguntó Anubrix desafiante. Lo haré yo, dijo Korak apareciendo en el salón, seguido de Zaleska. Haz lo que te dijo Itasis, suéltalos en este instante o enfrenta mi espada. Anubrix amenazó Korak. Anubrix gruñó por debajo y soltó a sus presas. Tuvieron suerte de que Korak llegara a salvarlos, dijo burlonamente, mientras se cruzaba en brazos. Zaleska se acercó a Karai y la ayudó a incorporarse. No se trata así a la hija de un vampiro, dijo la vampiresa con veneno.
Sigue viva, ¿no? Pero no perdamos el tiempo hablando de ella o de Varelok, mejor dinos Korak qué fue lo que te dijo el amo, guión. Korak miró a Anubrix con furia, pero el mensaje del rey de las tinieblas era demasiado importante. Necronómica, ha llegado tu turno de atacar. La aludida se mostró sorprendida. ¿Qué? Finalmente es mi turno, preguntó con un brillo maligno. Así es y será mejor que te prepares, porque tu misión será muy importante, agregó Korak. Ante las palabras de su líder, los demás maestros lo vieron fijamente, incluso Karay y Varelok, que ya estaban algo más recuperados después del ataque de Anubrix. ¿A qué refieres exactamente, querido?, preguntó Zaleska. A que la luz finalmente iniciara su viaje final, en el cual buscara obtener el poder del agua de los dioses, informó Korak, ganándose una mirada de asombro de sus camp. Varelok también se sorprendió, pero Karay solo se quedó algo confundida. ¿El agua de los dioses? Guión. Draconia. Los jinetes de dragón se preparaban para el siguiente evento del festival. Todos estaban más que ansiosos, aunque en Heather y Astrid se veía una gran tensión, misma notoria para los demás competidores. Verlas a ambas con esas caras hacen que no me den ganas de participar, dijo Patapés algo asustado. Solo un cobarde se sentiría intimidado por dos niñas, dijo Patán con gesto burlón y prepotente. Entonces, ¿por qué estás tan lejos de ellas?, preguntó Brutasio, ya que Patán estaba a no más de 25 metros de distancia de las chicas, mientras temblaba considerablemente. No sé de qué hablas, gritó Patán aterrado por la presencia de las chicas. Hippo apareció en esos momentos, pero parecía distante, ni siquiera se molestaba en preparar a Chimuelo para el evento del festival, acción que extrañó a Rika, quien se le puso una mano en el hombro. ¿Te pasa algo, hermano?, preguntó preocupada. No, nada me pasa, mintió Hippo. ¿Por qué lo dices?, preguntó con una sonrisa fingida. Bueno, para empezar, no has preparado a Chimuelo para la carrera, incluso parece que tienes la mente en otro lado, realmente no pareces el mismo el día de hoy. Hippo desvió la mirada y se pasó una mano por el cabello. Es solo que, tengo la mente en otro lado, no creo poder competir el día de hoy. De hecho, tengo que hablar con alguien, dijo Hippo alejándose rápidamente. La acción de Hippo no pasó desapercibida por Heather y Astrid, quienes se acercaron a Rika. ¿Qué le pasa a Hippo?, preguntó Heather. No lo sé, pero sea lo que sea es muy grave, dijo Rika. ¿Por qué lo crees así?, preguntó Astrid cruzada de brazos. Porque no va a competir en los eventos de hoy, explicó Rika, ganándose una mirada de asombro y preocupación de ambas chicas. Guión. Hippo y Chimuelo corrían por las calles de la ciudad, saludando a todos los que los saludaban. Finalmente, diviso a quien buscaba. Twilight, gritó Hippo corriendo hacia ella. La aludida escuchó a Hippo y sonrió. ¿Hola, Hippo, listo para la gran carrera?, preguntó Twilight con mucha alegría. No voy a competir, respondió Hippo con una mirada tan seria que asustó a Hippo. ¿Qué? ¿Cómo que no vas a competir? Si son los eventos del Festival del Dragón, siempre participas, guión. Pero hoy tengo algo más importante en que pensar y necesito tu ayuda, explicó Hippo con una mirada que le daba a entender a Twilight que no había otra opción. La princesa Hada se quedó confundida, especialmente por la mirada de Hippo, pero finalmente asintió. Muy bien. ¿Qué sucede, Hippo? Me estás asustando. Hippo respiró hondo y tomó la palabra. Dime, Twilight, ¿tú sabes qué es exactamente el agua de los dioses?, preguntó sin rodeos. La pregunta de Hippo puso tiesa a Twilight, quien comenzó a temblar y tragar hondo. Pero, Hippo, dime dónde escuchaste eso, preguntó Twilight tratando de mostrar serenidad, algo que no consiguió. Hippo miró a Twilight fijamente. ¿Sabes que es verdad?, preguntó con una mirada significativa. Twilight no respondió, desvió la mirada y trató de no decir algo, pero la mirada de Hippo la hizo responder. Y sí. Sí lo sé, reconoció Y. Déjame decirte que ojalá nunca hubiera mencionado eso. ¿Por qué? ¿Qué es exactamente el agua de los dioses?,
preguntó Hippo. Twilight suspiro hondo. El agua de los dioses es una fuente de poder divina, de grandes poderes mágicos, que resguarda el poder del legendario dragón blanco de ojos dragón más poderosos de todos los tiempos, temido por humanos y dragones. Quien beba el agua sagrada, obtendrá los poderes del dragón y alcanzará un nivel casi divino. Es por eso que tuve ese sueño, dijo Hippo. El agua de los dioses puede ser la clave para que pueda usar el dragón Exedes contra Korag. Twilight parpadeó alarmada. Hippo. No bromees con eso, el agua de los dioses es sumamente peligrosa. Es cierto que te da un gran poder, pero beberla puede también significar una muerte segura. Hippo parecía no escuchar a Twilight. ¿Sabes dónde se encuentra la isla que resguarda el agua de los dioses?, preguntó sin rodeos. Hippo, no me estás escuchando, dijo Twilight entre dientes. Ni tú tampoco sabes o no dónde está la isla, cuestionó Hippo. Twilight trató de no hablar, pero no pudo evitarlo. Si sé dónde está muy lejos de aquí, como a un mes en vuelo de dragón. O 5 segundos a través del portal mágico abierto por, no sé, una princesa hada, señaló Hippo sonriendo significativamente. Twilight casi se cae al verse atrapada. ¿Quieres que yo te lleve, verdad? Hippo asintió. Pues ya que. Bien, partiremos ahora mismo, dijo Hippo subiendo a Chimuelo. ¿No hay modo de persuadirte que no hagas ese viaje suicida?, preguntó Twilight sonriendo esperanzada. Pero Hippo negó con la cabeza y Twilight suspiró resignada. Justo en el momento en que emprendieron el viaje, Heather y Astrid trataron de alcanzarlos, pero ellos ya se han elevado en el cielo. ¿A dónde van?, preguntó Heather confundida. Antes de que Twilight abriera el portal se comunicó telepáticamente con su madre, quien estaba en la academia esperando el inicio de la competencia del día, al lado de Ba Piccolo, Severus, Gwyn, Iko, Setsuko y los invitados. De pronto, Maléfica abrió mucho los ojos al escuchar el llamado de su hija en su mente. Mamá, tenemos un pequeño problema. Twilight. ¿Qué pasa, hija?, preguntó Maléfica. Twilight le explicó la situación y cuando terminó, ¿qué?, gritó levantándose de golpe por la noticia que había recibido, miradas de desconcierto de los demás. Isla de la Muerte. Karai caminaba por los pasillos, hasta llegar al estudio privado de Itasis, donde se guardaban los pergaminos más importantes de todos, los que tenían las leyendas del Masí como los lugares que resguardaban los poderes míticos de la tierra. La guerrera sabía que en esos momentos, Itasis estaba en una reunión con los otros maestros, hablando sobre qué hacer para evitar que Hippo se apoderara de esa mística agua de los dioses, misma que al parecer podría ser muy poderoso a quien la bebiera. Solo debía asegurarse que ella fuera quien la bebiera. Cuando Karai entró al estudio, confirmó sus sospechas. Itasis estaba en la reunión y rápidamente comenzó a registrar todos los pergaminos buscando cualquier cosa útil, mapa, una ubicación, un conjuro, lo que fuera necesario y que la guiara al agua de los dioses. ¿Qué está buscando, señorita Karai?, preguntó una voz detrás de la chica, quien se asustó un poco, volteó y se topó con el gremlin listo. El gremlin estaba sentado frente a un escritorio, leyendo un pergamino y fumando una pipa. Ah, eres tú, dijo Karai aliviada. ¿Qué estás haciendo aquí, Perdone que no le responda, señorita Karai, pero creo que yo le hice una pregunta primero y por las leyes civilizadas de la sociedad debe responder primero a la mía. Karai iba a golpear al gremlin con su espada, pero una sonrisa afloró en su rostro. Tal vez me puedas ayudar. ¿Ayudarla en qué?, preguntó el gremlin con curiosidad. Estoy buscando un pergamino que me hable sobre el agua de los dioses. Dime, ¿no hay alguno que la mencione?, preguntó Karai sin rodeos. El gremlin por poco se atraganta con el humo de la pipa. Disculpe, exclamó alarmado, señorita Karai, ¿por qué razón quiere ir a esa trampa mortal, Ese no es tu asunto. Karai sujetó al gremlin del cuello y lo levantó. Dime dónde está el pergamino que busco. Lo siento, señorita Karai, pero no podría enviar a la hija del maestro Korag y de la maestra Zaleska hacia una muerte segura, trató de razonar el gremlin.
Karai desenvainó su espada y la puso en el cuello del gremlin. Dime dónde está el pergamino que deseo, amenazó Karai, y entonces lo vio. Era el mismo que el gremlin había estado leyendo. Olvídalo, dijo tomándolo y soltando al gremlin. Espere por favor, gritó el gremlin tratando de evitar que Karai se retirara con el pergamino. Por favor, no cometa suicidio, guión. Pero Karai no lo escuchó, corrió hacia Serpentera y emprendió la marcha. Si el agua de los dioses puede hacerme poderosa, entonces correré el riesgo y pronto le daré a lo que se merece, dijo Karai con una sonrisa en el rostro. El Grandman se alarmó al ver eso, especialmente cuando ya no pudo evitar que Karai se fuera. Esto no es bueno. ¿Cómo le voy a explicar esto a la maestra Zaleska sin que vaporice? Justo en ese momento, otro gremlin pasó por su lado. Creo que ya tengo una idea, dijo sonriendo. Oye amigo, te tengo una interesante oferta. Guión. Draconia. Tras recibir el mensaje de su hija, quien ya había cruzado el portal junto con Hippo, Maléfica le comunicó a Piccolo y a Valka. ¿Qué has dicho? Que Hippo fue en busca de los dioses, exclamó incrédulo. Eso me temo, y se llevó a Twilight con él, explicó Maléfica. Piccolo comenzó a tensarse mucho y asustó a la mayoría. Es un estúpido, tengo que ir tras él antes de que sea muy tarde. Esperen por favor, intervino Valka, ¿por qué están tan preocupados? ¿Qué es el agua de los dioses? ¿Qué le puede pasar a mi hijo si la bebe?, preguntó preocupada. Piccolo y Maléfica se vieron entre sí, como si meditaran seriamente si decirle o no la verdad a Valka, pero Piccolo pensó que lo mejor era serle completamente sincero, así él quien respondió. El agua de los dioses es una fuente de poder sagrada, otorgada por los mismos dioses hace siglos, puede liberar el gran poder de Hippo o podría matarlo, explicó, y Valka los ojos horrorizada. Que preparen a mi dragón cuanto antes, gritó muy angustiada, pero entonces Maléfica la detuvo. Espera por favor, Valka, entiendo cómo te sientes, yo también estoy alarmada, mi hija fue con él y me angustia lo que le pueda pasar, pero no es conveniente que en estos momentos abandone la ciudad. Ten en cuenta que eres la reina y tu desaparición repentina del festival causaría un gran alboroto, explicó Maléfica. No me interesa la ciudad en estos momentos, mi hijo está en peligro de muerte, bramó Valka, cuando Gwyn la sujetó de los hombros. Valka, sé razonable, la reina Maléfica tiene razón, guión. Valka no tenía deseos de discutir ni de quedarse, solo quería ir por su hijo, pero antes de poder decir algo más, Piccolo intervino. Maléfica y yo iremos tras Hippo, intentaré traerlo de vuelta, pero usted debe quedarse aquí, no es conveniente que se vaya y deje abandonada a su ciudad. Valka trataba de protestar, pero los gritos de una multitud deseosa de ver carreras de dragón llamaron su atención, por lo que solo pudo apretar sus puños y asentir muy. Pero por favor, lleven a algunos jinetes con ustedes, suplicó Valka. Guión. Más tarde. Los jinetes que acompañaban a Piccolo y Maléfica eran Nico, Setsuko, Heather, Astrid, Patapés, Patán y los gemelos. Si bien Rika y los demás quisieron ir, Piccolo dijo que lo mejor, especialmente porque sin jinetes no habría evento que el público disfrutara. ¿Por qué tengo que ir yo también?, preguntó Patán muy molesto. Esta podía ser mi oportunidad de vencer a Hippo. ¿Y cómo lo ibas a hacer si Hippo no iba a estar en la competencia?, preguntó Brutasio confundido. Fácil, yo iba a, Cállate, Brutasio, gritó Patán al no hallar una respuesta coherente a la pregunta. Piccolo miró a Maléfica. ¿En serio? Pudimos traer a cualquiera de los otros jinetes y trajiste a estos mocosos, a excepción de Iko, Setsuko y Heather, los demás no parecen estado en una verdadera batalla nunca. Bueno, los demás tenían que dar el espectáculo, con Hippo ausente, Rika iba a necesitar mucha ayuda, siendo la princesa de Draconia, explicó Maléfica. Astrid solo se enfureció al escuchar las palabras de Piccolo, especialmente porque dijo que Heather era superior a ella, estaba harta de ser la segunda, pronto iba a hacer la pen todo, recuperaría el corazón de Hippo, que era suyo por derecho y nadie se lo iba a arrebatar, ni la estúpida Heather ni la zorra de Karai. Guión.
Lejos de Draconia, en lo profundo del océano, un portal se abrió y de este surgieron Chimuelo y la princesa Twilight. Hippo miró a su alrededor y su vista se detuvo en la isla. Se encontraba en el mar. Parecía deshabitada, ya que no había ni una sola planta, ni vegetación alguna, solo un pequeño canal de agua que conectaba con el mar. En el centro de la isla había un temismo que tenía obeliscos alrededor, así como jeroglíficos egipcios. Eloahí, dijo Twilight señalando la isla donde yace el agua de los dioses, y listo. ¿Ya la viste? Ya la vi. ¿Ya podemos irnos a casa?, preguntó Twilight en una súplica. Hippo miró a Twilight con algo de compasión. Lo siento, Twilight, pero esto es algo que tengo que hacer, dijo Hippo sonriendo y haciendo descender a Chimuelo. Twilight solo vio cómo sus amigos descendían, pero, ya que, dijo resignada y siguiéndolos. Cuando Chimuelo aterrizó frente al templo, Hippo se quedó maravillado por el lugar, mismo que tenía las imágenes de los dioses egipcios, así como de algunos reyes egipcios. Estaba tan distraído admirando el templo, que no vio un disparo de fuego que salió de la nada y que por poco lo golpeaba. Afortunadamente, Chimuelo lo vio y lo evadió. ¿De dónde vino eso?, exclamó Hippo algo asustado. «Fuera de aquí, intruso», gritó una voz, y entonces un misterioso personaje apareció. De apariencia un tanto andrógina, teniendo una expresión facial un poco delicada y el cabello castaño largo hasta la mitad de su espalda. Su estatura no es más que un par centímetros mayor a la de Hippo. Viste con pantalones marrones, una camisa de la época de color beige con una malla de hierro encima. En sus manos lleva unos guanteletrojos y un amuleto mágico alrededor de su cuello que tiene la habilidad de sanar un 20% de las heridas de su portador, y un disco hecho de escamas de dragón capaz de prenderse fuego, convirtiéndolo en una peligrosa arma de combate cercano y un muy dañino proyectil, montando un dragón de la especie mastodonte. Un gigantesco dragón de color rojo con líneas doradas en todo su cuerpo, grandes alas rojas con capacidad para 4 personas y con una cicatriz con forma de cruz en de su pecho. Tiene una personalidad un poco burlesca como la de su amo y disfruta de asustar humanos con sus monstruosos rugidos, pero sobre todo tiene un gran sentido de la responsabilidad, capaz de hacer lo que sea necesario con proteger a quien se lo merece. Es capaz de nadar en lava sin sufrir ningún daño, disparar ríos de lava desde su boca y manos y sobre todo aumentar su tamaño hasta un máximo de 20 metros. Hippo se quedó viendo a aquel misterioso joven, quien lo miraba fijamente y con desafío, mientras los dragones también se miraban de manera agresiva. Continuará. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte las próximas historias y teorías que traeré para ustedes. Y si quieres que exploremos más mundos y fanfics increíbles, déjamelo saber en los comentarios y la subiré muy pronto. Gracias por acompañarme en esta aventura, nos vemos en el siguiente video.